Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y estamos estudiando sobre la nación de Israel. Y hoy quiero enseñarte algo que en realidad es como parte 4, es el cuarto parte, ¿verdad? Y hemos hablado ya de la tierra de Israel. Después hablé de la nación de Israel, o sea, parte 1, parte 2. Y la semana pasada hemos visto la ley de Israel, lo cual es parte 3. Entonces podemos llamar lo que vamos a estudiar hoy el futuro de Israel, parte 4, el cuarto parte, ¿verdad? Y yo quería hablar de esto porque es una cosa pues interesante para mí. Porque todos los días escuchamos en las noticias, hoy en Israel, ahí en Israel. ¿Y por qué todo el mundo está hablando de este lugar? Porque la Biblia habla de este lugar y estamos en un tiempo hoy que estamos mirando mucha profecía yendo a ser cumplido, ¿verdad? Entonces es muy importante e interesante que sabemos lo que la Biblia dice y que podemos entender cómo va a terminar todo. Entonces lo que voy a hacer hoy, más o menos, es darte el futuro. Yo voy a profetizar hoy, podemos decir. No, yo no. Pero yo voy a dar muchas profecías de la Biblia. Y por enseñar lo que la Biblia dice del futuro, yo en realidad estoy dando profecía del futuro. No profecía de mí mismo. Yo no digo, bueno, un ángel me habló y me dijo tal cosa. No. Yo no doy el futuro en esta forma. Yo no profetizo en esta forma. Pero si yo predico lo que la Biblia dice del futuro, entonces yo sí estoy profetizando en el sentido de estoy enseñando la profecía bíblica de las cosas futuras. Entonces, en realidad yo estoy dando el futuro, enseñándole lo que va a pasar en el futuro. Qué interesante, ¿verdad? Pero yo he pensado en hablar de esto, porque yo pienso que es muy importante que hablamos de esto, ¿ok? Hay dos teorías en este mundo, entre muchos que dicen que son cristianos. Teoría 1 es esto. Dios está terminado con Israel, completamente terminado con Israel. Escuchamos esto de muchos hoy en día que dicen que son cristianos. Ellos dicen que ya terminó Dios de trabajar con la nación de Israel. No trabaja ahora con Israel, solo con la iglesia. ¿Es cierto esto? Bueno, aquí tenemos Israel bajo la ley. Y ahora sabemos que estamos durante el tiempo de la gracia, durante el tiempo de la iglesia. ¿Ok? Vino el Señor Jesucristo, el Mesías de los judíos. ¿Y qué hicieron? Pues rechazaron su Mesías, lastimosamente. Pero algunos, especialmente los católicos, creen en esta teoría de reemplazo. Había otro nombre también que pues descubrí yo, que se llama la teoría de suplantación o sustitución o supersesionismo. La teoría de reemplazo, más fácil decir, es que Dios ya terminó con Israel porque ellos han rechazado a Él como su Mesías y todas las promesas dadas a Israel ya son dadas a la iglesia. Y ya no más va a trabajar Dios con Israel. Así es esta teoría. Quiero decirte dogmáticamente que yo no creo en esta teoría. Yo creo en lo que la Biblia dice y lo que yo he visto en la Biblia es que Dios no está terminado con Israel. Y vamos a dar hoy en día mucha profecía. Voy a enseñar mucha profecía que está en la Biblia, que es futuro, aunque que estaba dado aquí atrás, aplica al futuro en que Dios va a trabajar otra vez con la nación de Israel. ¿Qué tal? ¿Quieres aprender lo que va a pasar en el futuro? Pues claro que sí. Entonces vamos a hablar de esto. Dios no terminó con Israel. Dios va a trabajar otra vez con la nación de Israel. Y yo voy a probar que esa teoría no está bien. No es correcto decir que Dios está terminado con Israel. La otra teoría, la cual es bíblica, la cual es la verdad,
es la teoría que Dios no está terminado con Israel. Yo soy uno de estos que dice que Dios no está terminado con Israel. Dios va a trabajar otra vez con Israel, claramente según la palabra de Dios. Y hasta que miramos hoy en día que son otra vez nación. 1948 se declararon sí mismos como nación. Miramos otra vez la nación de Israel. Entonces yo veo que mucho en la Biblia aplica a Israel y lo que va a pasar a esta nación y a este pueblo en el futuro. ¿Ok? Entonces ya hemos hablado de la tierra, la propiedad que está ahí. Hemos hablado del pueblo, la gente, la nación. Y hemos hablado del político, ¿verdad? La ley de Israel y cómo Dios trató. Y todavía ellos piensan que están bajo de esta ley. Entonces ellos quieren seguir el Antiguo Testamento. Pero hoy vamos a hablar del futuro. Lo que va a pasar después del rapto de la iglesia. Y cómo Dios va a trabajar con Israel durante el tiempo que nosotros llamamos la angustia de Jacob. O podemos decir la tribulación. Y la angustia de Jacob en Jeremías habla de este tiempo. Había una profecía en Daniel de 490 años. 70 semanas de años. Y había cumplido solamente 483. Entonces hay un futuro 7 años en que Dios dijo que Él va a hacer algo con la nación de Israel. Y esto todavía no había pasado. Porque tendría que venir el rey. ¿Había venido el rey todavía? No. Es en el milenio que viene el Señor Jesucristo. Esto es cuando Él viene en su reino. Entonces, aquí es cuando Dios va a trabajar otra vez con la nación de Israel. Y aquí también, porque Dios va a gobernar sobre Israel por 1000 años en el tiempo de su reino, lo que llamamos nosotros hoy en día el milenio. ¿Ok? Muchas cosas que tengo que enseñarte. Vamos a comenzar en Romanos capítulo 11. Y para mí, yo no entiendo cómo uno puede decir que él es un cristiano y decir, pero yo creo en la teoría de reemplazo o reemplazamiento. ¿Cómo puede ser uno un cristiano y decir que yo creo que Dios terminó con los judíos y ya no más va a trabajar con ellos? Yo no entiendo. Porque nuestro apóstol Pablo, él dice que él es el apóstol de los gentiles. Él dice que no. Él dice, no, Dios no terminó con los judíos. Miramos Romanos 11 y miramos lo que dice Pablo mismo. Romanos 11, versículo 1 y 2. Dice Pablo así. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No lo permite Dios. ¿Está terminado con Israel, Dios? No, en ninguna manera, está diciendo. No lo permite Dios, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. Pero algunos cristianos hoy dicen, sí ha desechado y ya no más con ellos en la teoría de reemplazo o supersesionismo creen ellos. Bueno, ellos están equivocados, tienen mal su doctrina. La Biblia dice que Dios no ha desechado a su pueblo. Y dice, al cual antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice de Elías la escritura, como ruega a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas, y más? No me queda tiempo leer todo esto, pero él está dando un ejemplo de Elías. ¿Quién era Elías? Un profeta en el Antiguo Testamento. Elías también es uno de los 2 testigos, y leímos en el libro de Revelación o Apocalipsis que él va a regresar en aquel entonces. Entonces Dios va a trabajar otra vez con Elías y otra vez con los judíos, y lo que leímos de él en su ministerio en aquel entonces es como un tipo de el futuro. Y mire lo que dice 4. Dice versículo 4, más que le dice la respuesta de Dios, yo me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, pues, en este tiempo he quedado un remanente según la elección de gracia. En aquel entonces Dios guardó a algunos judíos, mientras que los demás fueron en apostasía. Dios reservó o guardó su pueblo. Si Dios había hecho en aquel entonces, Dios lo va a hacer en el futuro. Entonces Dios no está
terminado con Israel. Dios sí va a tratar y trabajar con ellos. Siempre tiene su remanente. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son? Esto es otra cosa. Yo no sé quiénes son los judíos verdaderos y no. La Biblia dice en la Revelación o Apocalipsis que hay que dicen que son judíos y que no son. En Israel tenemos mucha gente y muchos dicen que son judíos. Hay judíos verdaderos, hay los que no son judíos. Pero yo no voy a juzgar, yo no voy a decir, bueno, tales son y tal. No, yo no sé. Yo sé que Dios sabe. Y según lo que estoy leyendo aquí, Dios está diciendo, yo sé cuáles son míos. Y yo tengo mi remanente de judíos verdaderos. Entonces sí existen y yo pienso que están en Israel ahora mismo. Y que Dios tiene su plan para ellos. Y que Dios va a cumplir su plan porque Dios dio muchas promesas a Israel. Promesas que Él había dicho que Él no puede quebrantar. Dios no puede mentir. Entonces cuando Dios hace una promesa, Él tiene que guardar su promesa. Y ya en un momentcito vamos a leer muchos versículos del Antiguo Testamento que son promesas de Dios dado a Israel. Que Él tiene que cumplir. Ha de cumplir Dios lo que Él había prometido a Israel. Entonces Él tiene su remanente. Él sabe dónde están. Ahora, versículos 7 hasta 11. Dice, pues que lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron cegados. Así como está escrito, Dios les dio espíritu de sueño profundo, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Pero versículo 11, digo pues, tropezaron de la manera que cayesen, no lo permite Dios. Mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Entonces Israel rechazó a su Mesías y en vez de aceptarle, crucificaron al Señor Jesucristo. Entonces Dios dijo, ok, si tú no quieres la salvación que ofrezco yo, entonces yo voy a llevar mi salvación a los gentiles. Y hoy en día muchos gentiles están aceptando al Señor Jesucristo. Y por esto algunos cristianos que pues obviamente son ignorantes y no conocen nada de la Biblia, dicen, y por esto ya no más con los judíos, solo a cristianos. Y todas las promesas dadas a Israel ahora son para nosotros. Yo no lo veo, porque leímos aún más en Romanos 11, miramos que Dios va a volver a trabajar con Israel. Mire lo que dice aquí en 25, Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. No seas ignorante, dice Pablo. Bueno, algunos son muy ignorantes si no entienden lo que estoy diciendo. Si creen en esta teoría, son muy ignorantes, ¿verdad? Él dice, no ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos. Si uno dice, yo tengo las promesas dadas a Israel a mí hoy en día, dice un cristiano así, él es muy arrogante y no sabe nada, es ignorante, dice la Biblia. Yo no estoy, pues, hablando mal, solo estoy leyendo lo que la Biblia dice de tal persona. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice que la seguridad en parte, versículo 25, ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y oiga, versículo 26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Seón el libertador y apartará de Jacob, ¿quién es Jacob? Israel, la impiedad. Entonces será un tiempo, llamamos esto Armagedón, cuando viene el Señor Jesucristo, Armagedón. Esto es cuando viene Cristo como un libertador y Él va a descender y salvar la nación de Israel y Él va a venir en su reino. Entonces miramos la enseñanza de Pablo, es una enseñanza no de la teoría de reemplazo, sino es una enseñanza de porque habían rechazado a su Mesías, ahora podemos ser salvos nosotros hoy en día por la predicación y el evangelio de Pablo. Pero cuando viene el rapto, ya otra vez va a trabajar Dios con Israel con el propósito de salvarlos y gobernar y reinar sobre ellos por 1000 años. Así enseña la Biblia. ¿Ok? Vamos a ver muchos versículos del Antiguo Testamento y necesito que tomas tu Biblia y yo quiero mostrarte
que estoy enseñando bien lo que la Biblia dice. Ahora, algunos me preguntan, ¿cuál es su denominación, Roberto Breaker? Bueno, yo fui ordenado un bautista independiente, entonces yo soy bautista independiente. La mayoría de los bautistas independientes creen, igual que yo, que Dios no está terminado con Israel y después del rapto trabajará otra vez Dios con ellos. Pero hay algunos entre de mi propia denominación que se llama Bautista Independiente Fundamental Nuevo, dicen. Y ellos dicen, ya no existen más los judíos y Dios no trabaja. Y ellos creen en esto. O yo no puedo ir con ellos, porque yo los veo como ignorantes y arrogantes. Y los que no leen la Biblia. Porque si leímos la Biblia, y yo te voy a dar un montón de versículos. Si leímos la Biblia, sabemos sin duda que Dios no está terminado con la nación de Israel. Y es importante que sabemos esto y leímos la Biblia porque miramos claramente. Y si leímos la Biblia podemos saber hasta el futuro de lo que va a venir en el mundo. Y la Biblia nos enseña todo. Entonces me gusta estudiar y hacer este estudio porque nos enseña lo que va a pasar hace poco en este mundo, según la palabra de Dios. Deuteronomio 30, versículo 1 al 4. Deuteronomio 30, 1 al 4. Y será que cuando te sobrevinieron todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales el Señor tu Dios le hubiera echado, está hablando Dios a Israel, y te convirtieres el Señor tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con todo tu alma, el Señor también volverá tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido el Señor tu Dios. Si hubieras sido arrojado hasta el cabo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará. Gran promesa de Dios. Hablando a Israel diciendo, mire, yo no te voy a olvidar. Si están esparcidos en todas las naciones, yo voy a trabajar en tu lado para traerle otra vez a tu tierra. Y hemos visto, esto es lo que Dios hizo. En 1947, la ONU permitió a ellos regresar a la tierra. En 1948 se declararon a sí mismos como nación, la nación de Israel. No sé si he dicho esto en otro mensaje, ¿verdad? Pero la Primera Guerra Mundial fue para preparar la tierra para la nación de Israel, para que pudieran regresar. Porque después de la Primera Guerra Mundial, había la declaración Balfour, que dijo, cualquier judío puede regresar. Pero muchos judíos no querían regresar, estaban felices en los otros países donde vivían. Entonces vino la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató muchos de los judíos. Entonces muchos judíos estaban listos, ok, vamos a regresar a la tierra de nosotros. Entonces Dios hizo dos guerras grandes en preparación para que los judíos pudieran salir de las naciones donde habían esparcidos para regresar a su tierra. Entonces la Biblia es verdad y la Biblia no enseña teoría de reemplazo. La Biblia enseña que otra vez Dios va a trabajar con Israel, como Pablo nos había dicho. Ok, muchos versículos de las promesas de Dios dados a Israel, mostrando que no está terminado Dios con Israel. Vamos a Oseas. Oseas. Después de Daniel es Oseas, ok. Oseas 3, 4 al 5. Algunos dicen así, oh Roberto Breaker, tan sonso eres tú no sabes nada. No, las promesas dadas a ellos son para nosotros hoy en día. Creen en la teoría de reemplazo. Y dicen, no, estos versículos son para ellos, no para los últimos días, solo para poco tiempo después de que fueran dados. Entonces ahí en aquel entonces, yo digo, no, claramente son para los últimos días, porque en el contexto dice, en los últimos días yo, Dios, haré tal cosa, ¿ok? Oseas 3, 4 y 5. Miren lo que dice. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, y sin príncipe, y sin sacrificio, y sin estatua, y sin efod, y sin terafim. Bueno, cuando rechazaron su Mesías, ya días, muchos días, no tenían tales cosas. Rechazaron su rey, Jesús, y por esto
Tardaron mucho tiempo. Mira lo que dice versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Claramente es el contexto dado en la Biblia. Mire, rechazaron su Mesías en aquel entonces, casi 2000 años después. Dios dijo, pero en los últimos días, pues ya estamos en los últimos días, en el fin de los días, yo volveré a trabajar con ustedes. Dios no crea en la teoría del reemplazo. Esto nunca entró en la mente de Dios. Cuando Dios dio una promesa a Israel, Él dijo, yo voy a cumplirlo. ¿Ok? Dios quiere cumplir sus promesas. Vamos a Zacarías. Zacarías 6, 12 y 13. Zacarías 6, 12 y 13. Y le hablarás diciendo, así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es Renuevo, el cual brotará de su lugar y edificará el templo del Señor. ¿Ok? Esto es Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Está hablando de un templo reedificado. ¡Wow! Un templo reedificado. Bueno, yo pienso que será reedificado el templo. Y sabemos que va a estar durante el milenio. Pero ¿puede ser reconstruido antes, en el tiempo de la tribulación? Pienso que sí. Israel regresó en 1947. Se hicieron como nación en 1948. Y ellos siempre están hablando durante todo este tiempo. Queremos reconstruir el templo. Queremos reconstruir. Y la Biblia dice Jesús, cuando Él viene, Él va a tener su templo reconstruido. Interesante. Versículo 13. Él edificará el templo del Señor y Él llevará gloria. Y se sentará y dominará en su trono. Y será sacerdote en su solio y consejo de paz sea entre ambos a dos. Ok. Cristo va a reinar. Ese es el tiempo en que Jesucristo va a reinar. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién va a reinar el Señor Jesucristo? Sobre Israel. Y van a tener el templo en aquel entonces, en el milenio. Si crees tú la Biblia, si no, pues vaya. No me molestas, pues sálgase, ¿verdad? Si no crees en la Biblia y no me molestas, por favor. Yo sí creo en la Biblia. Y yo voy a leerlo y creerlo. Y no escuchar a los que enseñan una cosa tan tonta, ¿verdad? Oh, la teoría de reemplazo es correcta. No. Ezequiel 38, 14 hasta 19. Ezequiel 38, 14 hasta 19. Disculpe, pero muchos versículos quiero leer porque quiero que tú mires con tus propios ojos lo que la Biblia dice. Porque la Biblia está en contra de la teoría que Dios terminó con Israel. No. La Biblia enseña que Dios sí va a trabajar con ellos otra vez en los últimos días. Ok, 14 hasta 19 dice, por tanto profetiza, hijo del hombre, y di a Gog, así ha dicho el Señor Dios, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habitaré, seguramente no lo sabrás tú, y vendrás de tu lugar, y las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, grande compañía y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. Y te traeré sobre mi tierra para que las gentes me conozcan. Cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho el Señor Dios, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Y será en aquel tiempo cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor Dios, y subirá mi ira en mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Esto está hablando de cuando Cristo viene a Armagedón. ¿Para qué? Vencer contra el anticristo. Muy importante. Ahora leemos uno más, versículo 23.
23 dice, y seré engrandecido y santificado y seré conocido en ojos de muchas gentes y sabrán que yo soy el Señor. ¿Ok? Esto es claramente los últimos días cuando Cristo viene. ¿Para qué? Para gobernar y destruir los enemigos de Israel. Ahora, otro es Miqueas. Miqueas 4:1. Otra profecía de Dios dado a Israel y habla de los últimos días. Miqueas 4:1. Y acontecerá en los postreros tiempos, últimos días, que el monte de la casa del Señor será constituido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Y versículo 2, y vendrán muchas gentes y dirán, venid y subimos al monte del Señor y a la casa del Dios de ¿quién? De Jacob, y enseñarános en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Seón saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y él va a juzgar sobre las naciones, y más y más y más. Bueno, no me queda tiempo leer todo esto, pero quería leer versículos 6 y 7. 6 dice, en aquel día dice el Señor, juntaré la coja y recogeré la amontada y a la que afligí. ¿Ok? Este es el tiempo en que Dios va a afligir a Israel. Castigarlos, podemos decir, la angustia de Jacob. Y dice, 7, y pondré a la coja para sucesión y a la descarriada para nación robusta. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Seón desde ahora para siempre. ¿Cuándo es esto? En los últimos días, postreros días, cuando Cristo va a reinar sobre Jacob y Israel. Israel, entonces, tiene que estar en los últimos días para que Él pueda gobernar sobre ellos. Isaías 9. Yo solo quiero leer lo que la Biblia dice, enseñarte bien. Mire, según la Biblia, Dios no terminó con Israel. Mucho en el futuro es algo que Dios va a hacer con Israel. ¿Ok? La iglesia estamos esperando el rapto. Y cuando estamos quitados, ahora ya puede trabajar con Israel otra vez aquí. Nosotros arriba, ellos aquí abajo. Esto se llama dispensaciones, y yo creo en dispensaciones. Y yo enseño porque la Biblia enseña tal cosa. Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿De quién habla? Jesús. Y el principado sobre su hombro. Y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Cómo puede sentar en el trono de David en el monte Seón, Jerusalén, si no existe Israel otra vez? No entiendo, ¿verdad? Hemos visto muchos versículos que hablan de Cristo va a gobernar, el rey de los judíos. Rechazaron su rey aquí, pero él vino con un reino y ellos rechazaron. Entonces él va a venir en el futuro para reinar sobre ellos. Entonces él tenía que guardarlo hasta aquel entonces. Entonces había remanente de ellos. Mateo 2:6. Y tú, Belén, tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un gobernador. Mire lo que dice. ¿Quién es? Jesús. Que regirá a mi pueblo Israel. Entonces el pueblo de Israel tiene que existir si Cristo va a gobernar sobre ellos. Porque si no existen, entonces la Biblia es una mentira. Y Cristo no gobernó sobre ellos. No. Hay que existir otra vez para que cuando viene Armagedón como Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo puede regir o gobernar sobre ellos. Lucas 1:31. Cuando yo leo la Biblia, yo veo judíos en el futuro. Yo no sé cómo uno puede decir que es un cristiano, es un predicador y dice lo opuesto. No entiendo. ¿Ha leído él su Biblia? Pienso que no. Lucas 1:31 dice,
Y he aquí que concebirás en el vientre y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Entonces David era judío. Y reinará sobre la casa de ¿quién? De Jacob. Jacob es Israel. Eternamente, y de su reino no habrá fin. ¿Quién puede tener reino sobre pueblo que no existe? Entonces sí existe Israel y él va a reinar sobre ellos como la Biblia nos enseña. Vamos a Revelación o Apocalipsis 19. Entonces yo no sigo a muchos de los cristianos de hoy y lo que dicen. Yo si escucho que alguien predica tal cosa, yo busco en la Biblia si es verdad o no. Porque hay gente que están predicando una teoría que es muy antibíblica. La teoría de reemplazo. Vamos a Revelación o Apocalipsis 19:15. Hablando de Jesucristo, y mire lo que dice. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Entonces sí va a regir o va a reinar el Señor Jesucristo. Y va a reinar sobre ¿qué? Sobre todo el mundo, pero también sobre su pueblo Israel. Ahora, vamos a ver lo que la Biblia dice que fue planeado. ¿Cuál es el plan, según la Biblia, del futuro? ¿Cómo va a acontecer todo? ¿Cómo viene? ¿Ok? Vamos a 2 de Tesalonicenses y voy a darte eventos futuros según la palabra de Dios y explicarte lo que va a pasar según la palabra de Dios. 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 9. Así dice: os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Bueno, nosotros, cristianos, estamos yendo a rapto. Esto es el recogimiento. Entonces, aplica del rapto. Y no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. La King James dice, Day of Christ, día de Cristo. Otras versiones habían cambiado esto a día del Señor. Día de Cristo y día del Señor no son lo mismo. ¿Por qué cambian? Porque un texto falso, un texto gnóstico, un texto no correcto lo había cambiado años atrás. Pero la Biblia verdadera, los originales verdaderos, el texto recibido, dice día de Cristo. Día de Cristo es el rapto, día del Señor es Armagedón. Entonces es importante que no vamos nosotros cambiando la palabra de Dios. No debemos. Pero esto fue hecho en algunas Biblias. Es un poco triste. Por esto solo uso yo la Valera purificada, porque es más cerca de los textos correctos. Pero está hablando del día de Cristo o del rapto. Y dice que está cerca. Ahora mire lo que dice que va a pasar después del rapto. Versículo 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué? El día de Cristo o el rapto, sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, aquí dice que será revelado una persona. Y da dos nombres a esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué tiene dos nombres? Está hablando del anticristo. Y el anticristo viene, el anticristo se llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Por qué tiene dos nombres? O vamos a ver, yo te voy a leer otros versículos o otros pasajes en Revelación. Pero la Biblia nos enseña en el futuro lo que se llama la tribulación. Y la tribulación es de 7 años. Y la Biblia enseña que está dividido entre 3 y medio y 3 y medio. 42 meses, 42 meses. 1260 días, 1260 días. Y hay algo que pasa en este tiempo. Viene un hombre en este mundo y cuando él está revelado al mundo como el jefe de todo el mundo, el rapto.
y salgamos nosotros que somos cristianos en este mismo instante. Y Él va a empezar a gobernar en este mundo. Y Él va a gobernar como el hombre de pecado, porque es un hombre específico, es un hombre de mucho pecado que va a gobernar. Pero algo pasa en medio de la tribulación. Y vamos a leer un poco más adelante. Y Él muere. Pero cuando Él muere, Satanás mismo entra adentro de Él. Y Él se resucita. Y Él, el hijo de perdición, el cuerpo de Él, pero ahora poseído por Satanás, gobierna por los últimos 3.5 años. Y te voy a probar esto un poco más adelante, pero yo quiero que entiendes, ¿verdad? Lo que está diciendo. Por esto divide el nombre una coma. Dice que viene el hombre de pecado, él es que empieza, coma, también el hijo de perdición, porque el mismo anticristo, ¿verdad? Pero el primero es que gobierna 3.5 años y el último, los últimos 3.5 años. Te voy a explicar. Pero dice, versículo 4, el que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios, o que es adorado tanto que como Dios, ¿de quién habla? Del hijo de perdición, el segundo nombre de tal hombre. Él es que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrando a sí mismo que Él es Dios. Según el libro de Revelación o Apocalipsis, el hijo de perdición, va a entrar en Israel, va a tomar control de todo Israel y va a entrar en Jerusalén, en el templo, y él va a sentarse y él va a decir, voy a poner cuernos, ¿verdad? Él va a decir, yo soy Dios. Y cuando él entra y él dice, yo soy Dios, él está pues blasfemando. Él no es Dios. Pero esto es lo que él va a hacer. ¿Quién lo hace? ¿El hombre de pecado? No, el hijo de perdición. Recuérdate que Judas se llamaba el hijo de perdición. ¿Y qué dice la Biblia? Y Satanás entró en él. Entonces yo veo, esto es un tipo de el futuro anticristo que gobierna por 3.5 años y después de 3.5 años entra el diablo en él y él gobierna otros 3.5 años como hijo de perdición o Satanás encarnado. ¿Ok? Y más habla ahí, pero la Biblia enseña esto, que en el futuro después del rapto, el anticristo va a tomar control de la tierra de Israel. Y él va a entrar y sentarse en el templo en Jerusalén. Y él va a decir, yo soy Dios. ¿Y qué va a pasar con los judíos verdaderos? Bueno, ellos tienen que huir. Y vamos a ver esto un poco más adelante. Y más habla ahí. No tengo tiempo de hablar de todo este capítulo. Deseo que tú leas 2 de Tesalonicenses 2. Porque tú puedes ver que habla de este malo, hijo de perdición y como Cristo va a venir, versículo 8, y consumir a él y destruirlo. ¿Con qué? Con el espíritu de su boca. Pero dice también, versículo 9, que el anticristo viene con poder y señales y milagros mentirosos. Y él viene, versículo 10, 11, 12, él viene con mentiras. Él viene con engaño. Y el anticristo viene para engañar. Y él viene con mentiras. No podemos confiar en nadie sino el Señor Jesucristo. Entonces los que no van al rapto van a quedar en un tiempo en que ellos pueden ser engañados por un gran mentiroso. Y este hombre, el hombre de pecado, es muy mentiroso. Por esto, si quieres la verdad, hay que venir a la Biblia, porque la Biblia es verdad. Y la Biblia nos enseña, hay que tener cuidado. Mejor ser salvo, porque si somos salvos, a mí no importa este futuro, porque yo no voy a estar en el cielo con Cristo porque me voy a rapto. Pero si tú no eres salvo, hay que tener cuidado, porque viene el anticristo para engañar. Y él va a estar muy en contra de los judíos, hasta que él va a atacar a los judíos y tratar de matar a los judíos y mucho más. Vamos a Revelación capítulo 11. Quiero darte más información de aquel entonces, de la tribulación y lo que va a pasar en este tiempo con los judíos y con el anticristo. Revelación 11, 1 y 2. Estamos en este pasaje y en el tiempo de la tribulación. Está hablando de lo que va a pasar en la tribulación. Y mire lo que dice, Revelación 11.
Y fueme dado una caña semejante a una barra. Y el ángel se puso de pie, diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y oiga bien, y los que adoran en él. Hay que tener un templo reedificado los judíos, porque la Biblia dice que ellos están adorando en su templo. Entonces, ¿cómo puede uno decir, Dios está terminado con Israel, ya no más existen los judíos, ya no? Y ya hay una nación otra vez, y ya van a tener un templo otra vez reconstruido. Pienso que ellos ni idea de lo que hablan, ¿verdad? Porque la Biblia dice que ellos están ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando están ahí adorando? Versículo 2. Empero echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y pisarán la santa ciudad. Oye bien, ¿cuánto tiempo? 42 meses. La tribulación es 7 años. Dividido en medio, 7 es 3 y medio. 3 y medio en meses es 42 meses. O sea, 1260 días. Y versículo 3. Y yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días. 3 y medio, 3 y medio. Estos son los 2 testigos. Pienso que son 2 testigos que vienen en este primero 3 y medio años. Y ellos están diciendo, no aceptas a él no es el Mesías, él no es el Cristo correcto. Los judíos hoy en día en Israel dicen, queremos nuestro Cristo. Y ellos rechazan a su Cristo verdadero, Jesús. Y la Biblia dice que ellos van a aceptar otro Mesías. ¿Y quién es en verdad? El anticristo. Y van a estar engañados muchos judíos después del rapto. Y por el engaño, ellos van a pensar, el anticristo es el Cristo verdadero, el Mesías verdadero de nosotros. Y no es. Los 2 testigos van a venir a decir, no, esto no es. Y Israel va a decir, oh no, estábamos nosotros equivocados. ¿Y qué va a pasar? Bueno, vamos a Revelación 13. Revelación 13, leímos esto. Habla aún más, Revelación 13 del anticristo. Versículo 1. Y yo me paré sobre la reina del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 coronas. Y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su silla y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás mismo. ¿Ok? Entonces Satanás dio al hombre del pecado su poder. Satanás dio al anticristo su silla y su poder. Pero mire lo que dice. Seguimos leyendo. 3. Y vi una de las cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. ¿Qué pasó? Una llaga de muerte. Si era de muerte, entonces literalmente murió. Y mire lo que dice. Y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. ¿Por qué? Porque fue curada. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Y adoraban a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá hacer guerra contra él? Entonces yo veo, leyendo la Biblia, que este hombre que gobierna por 3 y medio años, el anticristo, va a morir. Quizás está asesinado. Leímos en uno de los profetas antiguos, no me acuerdo cuál, de un pastor inútil que tiene una herida en su ojo derecho y una herida en su brazo derecho. Entonces, imagino, bueno, dice que en otro pasaje habla de herida de espada. Alguien viene con una espada y lo daña aquí y aquí. Pero se resucita. Y esto es cuando, para mí, según lo que estoy leyendo, Satanás entra adentro de él. Y Satanás está adentro del ser humano, anticristo, y gobernando, ahora poseando adentro de él. Y mire lo que dice, versículo 5. Y le fue dada boca de que hablaba grandes cosas y blasfemias. Bueno, blasfemó a Dios porque él está blasfemando diciendo yo soy Dios cuando él no es Dios. Satanás mismo quiere adoración de todo el mundo.
Y en aquel entonces él está dentro de un ser humano, poseéndolo, y él siente ahora en el templo y dice, yo soy Dios. Y la gente dice, oh Dios, Dios. Lo que quería Satanás por toda su vida ya tiene adoración de todo el mundo, y él está adentro, sentado. Y dice el versículo 5, y le fue dado potestad para continuar 42 meses. Entonces aquí están los últimos 42 meses. Entonces la Biblia nos da toda la historia de lo que ha de venir después del rapto. Y yo claramente veo 7 años, dividido entre 3 y medio y 3 y medio. Entre 42 meses y 42 meses. Y yo veo hombre de pecado, primero 3 y medio años, matado. Después Satanás entra dentro de él, y Satanás que se sienta ahí y continúa 42 meses. Ahora, bueno, yo no tengo tiempo de leer lo demás de este capítulo, pero al fin del capítulo habla de la marca de la bestia y la 666, y cuando él quiere que todos tomen su marca y todo eso. Pero ¿qué pasa con Israel durante de este tiempo? Vamos a Revelación capítulo 12. Ahora, Israel ahora está en la tierra, ahora mismo, en este año 2021. Pero según la palabra de Dios, cuando viene el anticristo, él odia mucho a los judíos. Y cuando él viene en este último 42 meses, cuando él se sienta en Jerusalén, en el templo, diciendo yo soy Dios, él va a empezar a atacar a los judíos y botarlos fuera. Y la Biblia dice que ellos tienen que huir y salir. ¿Qué significa esto? Que en alguna forma el anticristo atacó y tomó control de toda la tierra de Israel. Y cuando hizo esto, los judíos tenían que huir. Ya perdieron otra vez su tierra, los israelitas, pobrecitos. Pero Revelación capítulo 12 habla de esto. Y la mujer huyó, la mujer es Israel, al desierto, donde tenía un lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. 3 y medio años. Los últimos 3 y medio años de la tribulación es cuando Israel tiene que huir. Israel tiene que huir, salir de Jerusalén y vivir en el desierto. Y la Biblia dice que Dios va a guardarlo. Dios tiene un lugar aparejado en que Dios va a dar protección. Y aquí miramos que Israel está protegido. Entonces el plan de Dios es que están protegido. No sé, a veces escribo mal. Espero que estoy bien en escribir proteger, protección. Dio protección. Fueron protegidos de Dios por tanto tiempo. Ahora, hoy en día, ¿cómo es posible que la gente de Israel pueden perder su propia tierra? Miramos a la nación de Israel, la tierra, miramos a este pueblo y miramos, y no me acuerdo, era como 7 millones de judíos o algo así, y que ellos ya están ahí, ya tienen su tierra. ¿Cómo es posible que puede venir uno y botarlos fuera? Bueno, yo mirando a los políticos allí en este tiempo, y yo mirando a la ONU es muy feo, pero la ONU tiene un programa. Hay un programa de la ONU que para mí es muy interesante. Israel fue dado una partición de la tierra en 1947. La ONU dijo, esta parte para los árabes, esta parte para judíos. Y los judíos estaban entrando para tener su tierra, y los árabes empezaban a pelear con ellos. Y hubo guerra. Y hubo una guerra, Israel por fin ganó parte, y después ya no más guerra, y la ONU dijo, ok, ¿dónde estás? Ahí estás. Pero la ONU en inglés, esto es la UNRWA. UNRWA. Yo ni idea qué es esto en español. Pero en este tiempo, cuando esto pasó, habían refugiados de los árabes que tenían que salir de la tierra, y ellos fueron a la ONU y ellos dijeron,
para mí no me gusta porque hiera mi tierra, ¿qué me vas a hacer? Y la ONU, ¿y sabes qué? La mayoría de la ONU son naciones musulmanes. No sé si sabía usted eso. Y los musulmanes no quieren nada con los judíos. La ONU desde aquel entonces comenzó este programa, la UNRWA, y hasta hoy, cada año están dando dinero a esto, prometiendo a los árabes refugiados, vamos a dar a ti y a tus hijos otra vez tu tierra que, según ellos, robaron los israelitas. En aquel entonces habían más judíos que los árabes, pero la ONU dijo, los refugiados árabes a tus descendientes, a tus niños. Ahora Israel tiene tantos millones, pero los hijos de los árabes son más de la gente de Israel que están ahí. Entonces, ¿cómo puede tomar control de Israel y botar fuera a los judíos? Solamente la ONU tiene que decir, ok, ya es tiempo que ustedes árabes regresen a tu tierra. Y si todos los árabes regresan bajo la dirección de la ONU, ya son más árabes musulmanes en Israel que judíos. Y si ellos toman control del gobierno, ya botan fuera a los judíos. Estamos mirando nosotros en el político, en el mundo político, el programa hasta que el ONU en aquel entonces dijeron, no queremos los judíos ahí, entonces hagamos un plan para botarlos fuera. Hace poco, Benjamin Netanyahu, el presidente de Israel, fue votado fuera. Y ganaron otros. Y los otros al ganar dijeron, ya queremos los musulmanes trabajar con nosotros y trabajamos juntos. Y yo vi ellos dando la mano así. Y algunos de los musulmanes dijeron, ahora vamos a tomar control del gobierno y votar fuera a los judíos. La Biblia dice que en aquel entonces, en el futuro, esto es lo que hace el anticristo. Y que los judíos tienen que huir. ¿Y qué estamos mirando nosotros? La formación de lo que la Biblia dice que será la profecía de Israel. Lastimosamente, muchos judíos tienen que huir porque el anticristo va a tomar control. Y él va a entrar y él va a decir, yo soy el Dios verdadero y los judíos no tienen el Dios verdadero. Yo sí, váyase. Y muchos van a huir. Qué triste, ¿verdad? Vamos a Mateo 24. Porque la Biblia es un libro de profecía y nos da el futuro. Y el futuro escrito en la Biblia es futuro de eventos que van a pasar en Israel y con el anticristo y con el pueblo de Dios, Israel. Mateo 24, oiga bien, Mateo 24 es Jesucristo hablando a Israel. Muchos cristianos dicen, no, esto está escrito a nosotros. Yo no lo creo. Yo no creo que está escrito a nosotros. Cuando yo leo Mateo 24, claramente yo veo Cristo hablando a judíos de lo que va a pasar o ha de venir en el tiempo de la tribulación. Vamos a leerlo para entender. Mateo 24, y respondiendo a Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Ok? Viene el anticristo, ¿para qué? Para engañar. Entonces, seguimos leyendo, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Bueno, en aquel entonces viene el anticristo diciendo, yo soy el Mesías verdadero, yo soy el Cristo verdadero. Aquel Jesús, no. Esto es el engaño. Acepta a mí, no acepta a Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios. ¿Quién dice Él? Él dice, yo soy Dios. Ok. Miramos entonces claramente el contexto, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y serán pestilencias y hambres y terremotos en diversos lugares. Y todas estas cosas serán principio de dolores. ¿Ok? Bueno, en los primeros 3.5 años quizás. Y dice, versículo 9, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán.
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se resfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es la tribulación. Nosotros no somos salvos por esto, por preservar hasta el fin. Cuando somos salvos por la sangre de Cristo, tenemos salvación y vida eterna. Estamos seguros en Cristo. Yo sé que soy salvo. En aquel entonces, no, hay que preservar hasta el fin. Claramente el contexto es tribulación. Y hasta versículo 14 miramos. Y será predicado este evangelio del reino. Cristo vino predicando el reino, el evangelio del reino. Porque pudiera reinar aquí si hubieran aceptado su Mesías. Pero rechazaron su Mesías. Entonces Jesús dijo, ok, bueno, a los gentiles voy a salvar por algún tiempo. Y después regreso trabajando con ustedes. Porque me habían rechazado. Ok, entonces es el reino de Cristo. Entonces la predicación del evangelio de reino es lo que está predicado aquí. El reino viene, ok. Todo claramente es de la tribulación. Entonces este pasaje, el contexto es tribulación. Ahora mire lo que dice 15. Por tanto, cuando viereis a la abominación de la desolación que fue dicha por Daniel el profeta, estar en pie en el lugar santo, el que lea entiende. Menciona una abominación enseñado de Daniel. ¿Qué es esta abominación de desolación? Cuando entra el anticristo y entra en el templo y dice yo soy Dios. Es una gran abominación. Blasfema a Dios. Él está dando blasfemias. Entonces miramos claramente el contexto y mire el versículo 16. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes. Hay que huir. El contexto claramente es este tiempo para judíos. Algunos me dicen, Roberto, no, esto está escrito a nosotros. Dios terminó con los judíos. Entonces Mateo 24 es para nosotros hoy en día. Yo digo, ok, tengo que comprar yo boleto a Israel para que puedo yo huir en las montañas de Judea. Claro que no. Claramente está el pasaje, el contexto de Israel en la tribulación. Y mucho más que hay para leer, no me queda tiempo leer todo, pero mire, 21, porque habrá entonces grande tribulación. Esto está hablando en el contexto de la tribulación. La tribulación es los 7 años. Los últimos 3 y medio se llama la gran tribulación. Porque ahí está cuando Dios está echando mucha ira. Pero Dios dijo en Revelación 12 que Él va a proteger a Israel. Y ellos van a estar en este lugar, en el desierto, quizás en un lugar que se llama Petra. Hay una ciudad de Petra. Y Petra es un lugar donde hay muchas cuevas. Y dice en Revelación que el anticristo quiere matar a todos los judíos que han huido con un gran diluvio, ¿verdad? Pero no puede. Y en este lugar fue diseñado Petra recoger agua. Entonces si uno envía un diluvio, esto va todo guardado y no va a dañar al pueblo o matarlos. Entonces miramos a la Biblia, miramos a todo y miramos, wow, esto es muy interesante. Miramos mucho orgullo del anticristo. El anticristo es muy orgulloso y él está pensando, yo voy a ganar, yo voy a matar a los judíos y yo soy Dios y yo. Así en el futuro. Hay que tener cuidado con gente así. Una cosa que pensé yo es muy interesante. Nosotros hemos visto a un hombre que se llama Hitler. ¿Y quién era Hitler? Un hombre muy orgulloso. Y Hitler anduvo diciendo, yo soy el gran dictador, yo soy buen líder, ¿verdad? Vamos a tomar control de todo el mundo, dijo Hitler. Y Hitler jactó, vamos a tener nuestro Reich. ¿Y cuál era el Reich de Alemania? Según Hitler, el Reich de Alemania va a tomar control de todo el mundo y va a gobernar por 1000 años. Adolfo Hitler jactó, mi Reich de 1000 años. ¿Y qué hizo Adolfo Hitler? Mató millones de judíos.
no tomó control. Hitler jactó mucho, pero ya no. Pero miramos a la Biblia, miramos una cosa buena. Jesucristo, Dios manifestado en la carne. Jesús, un judío, en realidad va a gobernar por 1000 años. Imagino que Hitler, cuando escuche de esto, Hitler va a decir, ¡ay, no! Hitler quería matar a los judíos y gobernar él por 1000 años. Y Dios dijo, no, esto no es para ti. Esto es para mí. Yo voy a gobernar por 1000 años. Y yo soy judío. Entonces es interesante para mí. Qué ironía, ¿verdad? Podemos decir. Bueno, mucho más que podemos decir. No quiero leer todo, ya me escape el tiempo. Pero en Revelación, capítulo 20, leímos de esto. Revelación, capítulo 20. Cuando digo revelación, hablo de Apocalipsis, ¿verdad? Revelación, capítulo 20. Cristo va a venir. Cristo va a gobernar. Leímos en 19. Y en Revelación 19 habla de Cristo viniendo de arriba en un caballo blanco y va a destruir al anticristo. Y Cristo va a gobernar y reinar por 1000 años en la tierra, sobre todo el mundo. Pero va a estar sentado en su trono. En su trono. Yo no puedo dibujar bien, ¿verdad? Tronos, pero aquí está un trono, podemos decir. Y ahí está el trono de Cristo, donde Él va a gobernar. ¿Y qué va a pasar con Satanás? Satanás quiere tomar control del mundo, pero ya no. Mire lo que dice. Vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Gobernó 1000 años el Señor Jesucristo. Dios destruyó al ejército del anticristo. La Biblia nos enseña que el anticristo tenía un ejército de 200 millones de personas. Y estaban en un lugar en la valle de Megiddo. Y ahí es donde vino el Señor Jesucristo para destruirlos todos. En la batalla de Armagedón. Y en aquel entonces fue prendido Satanás y atado por 1000 años en el abismo. Pero mire lo que dice el versículo 3. Al fin, y después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y leímos en versículo 7. Y cuando los 1000 años fueran cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Yo no entiendo por qué Dios permite el diablo regresar. Pero lo hace. Mi pensamiento es, ¿por qué? Porque 1000 años está gobernando y no hay el diablo. Nadie tiene excusa. Si peca, no puede decir, el diablo me hizo hacerlo. No, el diablo está allá. Entonces yo pienso que será mucha gente, pues, rebeloso, ¿verdad? Mucho en contra de Dios. Entonces, al fin de 1000 años, Jesús dice, ok, yo voy a permitir a Satanás engañar. Y los que no me quieren pueden juntar con él. ¿Y qué pasa? Bueno, versículo 8. Y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlos para la guerra, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Va a gobernar 1000 años y después Jesús dice, ok, el diablo o yo, ¿quién quieres? Y muchos van a decir, a él queremos. Y Jesús dijo, ok, vaya. Y cuando todos están juntos, el Señor dice, y ya mueren todos. 2 veces vence el Señor Jesucristo. Armagedón y al fin. Entonces el diablo no puede ganar. El diablo no es nada, ¿verdad? Es uno que pierda siempre. Entonces, ¿por qué quieres estar en el lado de él? Yo no entiendo por qué uno quiere servir a Satanás. Porque él ni puede vencer. ¿Quién quiere servir a Satanás? Yo no, porque él no vale. Bueno, terminaremos con 2 más pasajes y ya. Salmos 9:14. Salmos 9:14, leímos esto. 9:14. Porque cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Seón, y me goce en tu salvación. Algún día Dios va a salvar toda Israel, porque Él va a salvar la nación. Los que están escondidos
que tenían que huir del anticristo están protegidos de Dios. Y después que regresa, otra vez con ellos, empieza otra vez la nación de Israel. La salvación de Israel. Como hemos leído en Romanos 11, ¿verdad? Y todo Israel será salvo. 15. Hundiéronse las gentes en la fosa que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. El Señor fue conocido en el juicio que hizo. En la obra de sus manos fue ensalzado el malo. Higean Selah. Los malos serán trasladados al infierno, y todas las naciones que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Señor, no se fortalezca el hombre, sean juzgados las gentes delante de ti. Pon, oh Señor, temor en ellos. Conozcan las gentes que son no más que hombres. Selah. Resuena como si fuera profecía de cuando Cristo viene para gobernar sobre todas las naciones. Y los que no están en el lado de Jesús, hasta el infierno van. Entonces es importante escoger a Dios y no al Dios falso. El Mesías verdadero, no el anticristo, el Mesías falso. Terminaremos con Isaías 45. Isaías 45 y versículo 17 hasta 22. Israel será salvo en el Señor con salvación. Israel es salvo en el Señor con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrontaréis por todos los siglos. Porque así dice el Señor, que creó los cielos, Él solo es Dios. El que formó la tierra, el que la hizo y la estableció, no la creó en vano, para que fuese habitada, la formó. Yo, el Señor, en ninguno más que yo. Él no es el Dios verdadero, aunque que Él engaña a muchos, Él no es. El único Dios es Jesucristo. Y aún más dice esto. Versículo 19. No hablé en escondido, en lugar de tierra de tinieblas. No dije a la generación de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy el Señor que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid. Acercaos todos los que habéis escapado de las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su imagen esculpida, y los que ruegan a un Dios que no puede salvar. No puede salvar el anticristo. Publicad y haced llegar, y entran todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, el Señor. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y oiga bien, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Termino con la pregunta, ¿eres tú salvo? ¿Cristo puede salvar? Si no había venido todavía el rapto, tú puedes ser salvo ahora mismo por la fe en la sangre de Cristo. El Evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Y como Cristo murió por nuestros pecados, y hay que aceptar a Él como su Salvador, y si tú eres salvo, tú vas a ir al rapto. Pero si no eres salvo antes del rapto, y viene el rapto, aquí vas a quedar en este tiempo. Y hay que tomar decisión. ¿Acepto a un Dios falso, el anticristo, o acepto al Dios verdadero? Si no aceptas al Dios falso, Él va a decir, si no tomas mi marca, entonces corta la cabeza. Y si tú no quieres ir al infierno y estás en el tiempo de la tribulación, tú tienes que dar su cuello al anticristo y decir, Cristo es mi Dios, acepto a Él, no a usted. Corta mi cabeza, porque en ninguna manera te sirvo. Y la Biblia dice, vi los almas de los que fueron degollados por su fe en Cristo. Los que son salvos en este tiempo son los que mueren como mártires para el Señor Jesucristo. Mejor es ser salvo hoy y venir a Cristo Jesús y aceptarle como tu Salvador hoy, para que vayas al rapto, para no estar durante el tiempo de la tribulación. Espero que eres salvo. Gracias por ver este video. Nos vemos el otro domingo, si Dios permite. Dios te bendiga. Adiós.